Y por otro lado, quiero un poquito exhortarles a que nosotros seamos bastante, no más que críticos, bastante más avisados, ¿sí? Para mirar lo que está pasando en nuestro entorno mundial, en nuestro entorno regional, en nuestro país, que veamos, que analicemos, que pensemos y que tratemos, por sobre todo, de mirar a través de la lupa bíblica. Es decir, lo que está sucediendo no está fuera de lo que Dios había anunciado que iba a suceder. Y parece más bien que en estos últimos años, quizás de 15, 20 años de acá, como que las cosas se aceleran al cumplimiento de lo advertido en la palabra de Dios para los tiempos antes del fin. Así que yo quiero contarle ahora una historia, que es una historia real, de un pueblo real que tiene a un Dios real. Le pido por favor que abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12. Y me voy a permitir dar lectura inicialmente de los primeros 5 versículos y luego leeremos unos versículos posteriores. Hechos, capítulo 12, versículos del 1 al 5 inicialmente. Hago yo la lectura y le pido por favor que usted me siga con la debida atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios. Y dice así, tenemos todos, amén. Hechos 12, versículos del 1 al 5. Me sigue por favor con atención y con reverencia. Dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Como le decía, esta es una historia real, esto no es una parábola, esto no es una leyenda, es algo que sucedió no solo en la época de los apóstoles, sucedió en la época de los profetas, es algo que sucedió posterior a la época de los apóstoles, en la formación de la iglesia. Es algo que sucede y es algo que sucederá, ¿no es cierto? Es decir, la iglesia como tal, los hijos de Dios como tal, por mantener nuestra fe, por afirmarnos en la fe, por ser determinados en los principios de vida, vamos a enfrentar a un Herodes. Herodes no es un nombre propio, o no era nombre propio de una persona. Herodes era un nombre que adquirían ciertas autoridades, y es por eso que la Biblia nos deja ver que hay varios Herodes, ¿no? Por ejemplo, el Herodes que mandó a matar a todos los niños no es este Herodes, ¿sí? Este es otro Herodes. Y la palabra Herodes parecería que proviene de un verbo hebreo, ¿sí? Que significaría temblar de miedo. O si es que fuera de una raíz griega, significaría huida. De cualquiera de las raíces que pudiera derivarse este nombre Herodes, que le digo era adquirido cuando eran posesionados como gobernantes, como reyes, ¿sí? Ellos adquirían ese nombre y así se daban a conocer al pueblo y así fueron conocidos. Este nombre venía a ser como una seria amenaza para los suyos, para sus gobernados, ¿no es cierto? Era una seria amenaza que implicaba todo lo malo, lo perverso que pudiera sucederle a una persona. Ellos iban a ser los instrumentos, ¿sí? Ellos iban a ser los instrumentos de destrucción, de acabar, de mutilar, ¿sí? Con todos aquellos que contradigan su posición, su postura, ¿no? Entonces, este calificativo que lo adquirían para hacer notar que son gente de miedo, que son gente que puede acabar, que arrasar,
no tenía sino un objetivo, y es el objetivo de hurtar, matar y destruir. Aquí dice la palabra de Dios en la pequeña historia que se desarrolla en estos 5 versículos, dice que él había tomado a algunos cristianos para maltratarles. No dice que hubo una razón, no dice que había un objetivo claro, no dice que hubo un justificativo, no, dice simplemente, pues se le ocurrió tomar cristianos y maltratarles. Y en ese maltrato inclusive llegó a asesinar a nada más y nada menos que al hermano de Juan, del evangelista Juan, a Jacobo. Dice que fue asesinado, y aparte de ser asesinado, pues algo que es inaudito, algo que uno no pensaría que pudiera existir gente sin corazón o con un corazón de piedra, que había agradado a algunos, dice. Que ese acto de coger de manera deliberada, sin justificativo, sin argumento, ¿sí?, para maltratar a gente cristiana, a gente que no hacía ningún mal, a gente que procuraba seguir un camino que había sido establecido por su líder, por el Señor Jesucristo, nuestro Dios. Y no solo que maltrataba, sino que llegó a asesinar a uno de sus principales, porque Jacobo era uno de los principales. Y que esto agradaba a la gente, ¿sí? Dice, agradó a algunos de los judíos, así que pensó en seguir con esta locura, con esta cadena de asesinatos posiblemente que se le iban a ocurrir en los posteriores días. Y el siguiente en la lista dice que fue Pedro, otro de los principales. Entonces, cuando uno mira estas historias, en este caso de la iglesia naciente, ¿sí?, cuando uno mira a profetas del Antiguo Testamento que fueron asesinados por gobernantes, motivados, usted vaya a saber por qué. No había un motivo, no había una razón, excepto que la propuesta del cristiano, que la propuesta del profeta, que la propuesta del apóstol en este caso, contrariaba su estilo de vida, contrariaba sus decisiones, sus actitudes. Consideraron en algún momento estos perversos que el cristianismo puede ser un obstáculo en su vida. Así que decidieron eliminar, decidieron acabar con ellos. La Biblia, en su contexto, y principalmente el Nuevo Testamento, no nos habla de días de felicidad, de gozo, de prosperidad, de crecimiento y de deleite para la iglesia. No nos habla eso, ¿sí? La Biblia, más bien, al dejarnos esta historia, nos está advirtiendo que el seguirle a Cristo Jesús implica sacrificio, dolor, quebranto, o quizás podría yo decirlo, enfrentar el Herodes que puede aparecer en nuestra vida, un Herodes espiritual que aparece en nuestra vida, y que está ahí, y que está cumpliendo exactamente el mismo objetivo, que es hurtar, matar, destruir. En este caso fue maltratar, y que quería destruir, que quería matar. Y claro, se manifiesta, el Herodes espiritual se manifiesta de distinta manera, ¿no? Porque ya le digo, no había una razón, no hay una justificación, no hay un por qué se enfrenta esto. Y hoy nosotros podríamos llamarle, sí, por ejemplo, es enfermedad, es un accidente que viene, golpea, lastima, hiere y amenaza con dejar una secuela. Es una crisis económica que a veces es generada de manera deliberada por personas que se aprovechan. A veces es un rompimiento sentimental, fruto de un engaño. Es decir, todas aquellas cosas que sin razón, que sin motivo, que sin procurarlas, que sin haber sembrado algo, cosechamos dolor, quebranto, angustia, desolación, y que nos genera frustración. Podríamos decir que es el Herodes de nuestra vida, porque la vida es así. Ya le digo, esto pasó, esto pasa y esto seguirá pasando. Y quizás no solo que siga pasando, sino que esto puede recrudecer inclusive conforme avanza el tiempo. Por eso le digo, es necesario que nosotros
miremos las cosas no simplemente para recibir la información de los hechos que acontecen, sino mirarlos a la vez de la luz de la palabra, de la palabra de Dios, ¿sí? La Biblia nunca da un dato innecesario, es decir, nunca vamos a encontrar nosotros en la palabra de Dios algún dato que diga, ¿y esto para qué? Esto de gana nos fue dicho. No, que nosotros no tengamos entendimiento, que nosotros no tengamos una revelación, no quiere decir que la Biblia tenga uno, y peor aún más, datos que no sean necesarios. Y en este pequeño contexto de estos 5 versículos, hay un dato que marca un giro, que se vuelve, si no un hito, sí es un punto de quiebre, ¿no? Porque dice que estaba viviendo la iglesia en aquel entonces momentos muy difíciles, frente a un gobernante caprichoso, sin razón y sin motivo, que había decidido maltratar a los cristianos, que había cobrado la vida, no solo de uno, este era uno más, ¿no? Antes fue Esteban, hubieron muchos mártires en aquella época, y que eso halló cabida en el agrado de perversos que estuvieron de acuerdo con esa situación. Así que él quería seguir con este propósito, pero ahí hay un dato, ¿sí? En realidad son 2 datos que yo quiero destacar. Y el un dato dice, era el tiempo o los días de la fiesta de los panes sin levadura. Esa es la primera situación que yo veo, ¿sí? Que parecería que no tiene trascendencia, que ese tiempo de maltrato, que ese tiempo de persecución, que ese tiempo de dolor que tocó vivir a la iglesia, porque nosotros también debemos tratar de ponernos en esos zapatos, ¿no? O sea, la muerte de Jacobo, el hermano de Juan, ¿sí? No es que fue como hoy se está queriendo considerar, ¿no? Uno menos. ¿Sabe el dolor que eso causa a una esposa, a unos hijos, a una madre, si es que todavía vivía? ¿Saben la angustia que eso genera a los que están en la misma posición al saber que pueden ser mañana ellos? Entonces no podemos ser tampoco nosotros inconscientes y decir, qué pena, ¿no? Le ha pasado esto a tal persona. No, porque si una enfermedad le llega a alguien, si un quebranto le llega a alguien, si una injusticia le llega a alguien, si una quiebra económica le llega a alguien, si el pecado lleva a una disolución, un rompimiento sentimental en un matrimonio, y en fin, tantas cosas que nos causan dolor, no es que le pasa a esa persona, es que la sociedad está viviendo algo que nos puede, rato menos pensado, también alcanzar a nosotros ese quebranto y ese dolor. Pero era la fiesta de los panes sin levadura. ¿Y por qué le digo que este dato que podría pasar desapercibido termina siendo sumamente importante? Porque el ambiente del cristianismo ante semejante tipo de persecución, con el deleite de algunos que aprobaban ese tipo de cosas, generaba miedo, generaba angustia, generaba tristeza, y eso hizo inclusive que mucha gente huya de esta región, de este sector. Y a veces hombres tenían que huir dejando a sus esposas y a sus hijos ahí al amparo de la iglesia. Pero era la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué se conmemoraba en la fiesta de los panes sin levadura? Una fiesta que además duraba 7 días. Lo que se conmemoraba en la fiesta de los panes sin levadura era el recuerdo de la rápida salida que Dios le dio a su pueblo de la esclavitud de Egipto y que le había permitido que salga no por mérito propio, sino porque Él había remitido sus pecados y les iba a sacar hacia la libertad. Y la recordación que se hacía de esa fiesta, es decir, de un perdón de pecados, por eso era sin levadura, la levadura es un símbolo de contaminación, entonces le había sacado sin considerar el pecado que tenía el pueblo que salió de Egipto, y le sacó en estampida y de manera rápida y con prodigios, señales y milagros increíbles. Entonces, los cristianos que conmemoraban estos, los nuevos cristianos, porque antes eran judíos, era una fiesta de los judíos, pero los cristianos seguían conmemorando esto porque era un símbolo de redención,
de ayuda sobrenatural que había recibido muchos años atrás ese pueblo que creía en ese Dios. Entonces, en medio del dolor, de la tristeza, del quebranto, de la desolación, de la angustia, del miedo que generaba, ¿sí?, ellos justo en ese momento estaban recordando que hay un Dios bueno, un Dios que perdona, un Dios que salva, un Dios que hace milagros, un Dios que hace prodigios. Y eso trajo aliento en medio de la angustia y de la desesperación. Así que Dios permitió la persecución, sí permitió la persecución. Dios permitió que sean maltratados, a muchos ha permitido que sean maltratados. Dios permitió que cobren la vida de Jacobo, que cobren la vida de Esteban, sí, Dios lo permitió. Pero en medio del dolor, del quebranto y de la dificultad, también Dios se manifiesta, dice, hey, no se olviden, acuérdense que hoy están recordando que yo soy un Dios grande, que he perdonado, que he remitido sus pecados y que puedo librarles con mano fuerte, con brazo extendido, con mano fuerte, con brazo extendido. Así que fue la ayuda, el conmemorar esos días, la fiesta de los panes sin levadura, el recordar, Señor, tú sacaste a tu pueblo de Egipto, tú sacaste con brazo fuerte, en medio de milagros y de prodigios. Hoy nos está pasando esto, pero no nos podemos olvidar que tú eres Dios. Que así como estas historias duras, tristes, difíciles, que no tienen explicación, que cuando le buscamos un porqué, ninguna respuesta satisface, a la vez Dios nos recuerda, dice, pero yo sigo siendo el mismo ayer, hoy y seré por los siglos de los siglos. Así que yo puedo ayudarte, yo puedo bendecirte, yo puedo levantarte. Sí hay dificultad, el dolor es parte de la vida, pero yo sigo siendo Dios. ¿Qué correspondía? Bueno, el segundo aspecto que no pasa tan desapercibido como este de la fiesta de los panes sin levadura, era algo que no debemos descuidar. Yo no soy quien para juzgar si lo hacemos o no, pero guiándome, no para juzgar, no para criticar, guiándome por la asistencia de los viernes, por ejemplo, ¿sí? Digo, quizás fuéramos una iglesia que se pone en la brecha para sostener al pueblo de Dios. Y yo sé que donde están dos o más reunidos en su nombre, ahí está el Señor, amén, yo sé que es así. Que no es que no haga falta que vengan muchas personas a orar, pero qué bueno sería que nos sumemos, ¿sí? Porque el otro aspecto dice el versículo 5, que Pedro estaba ahí a la espera de que amanezca el siguiente día y él sea sacado y Herodes, mofándose, burlándose, diga, ¿qué les parece si también le quitamos la vida a este, que se las jugó por aquel personaje? Y que los judíos iban a aprobar masivamente. Dice que la iglesia hacía oración por él sin cesar. La iglesia hacía oración por él. Y no era solo por Pedro, era por las circunstancias que estaba viviendo el pueblo de Dios. Y hacía oración por él sin cesar. Así que yo quiero invitar una vez más, para que quienes puedan sumarse los días miércoles en la mañana, a las 9 de la mañana, vengan. Es una hora que puede estar guardándonos, que puede estar librándonos, que puede estar socorriéndonos, que puede estar evitando que el Herodes de esta vida aceche, acabe, golpee, maltrate y se salga con la suya. Ya le digo, el Herodes es todo dolor sin explicación, es todo quebranto sin motivo, es el capricho del diablo que quiere hurtar, matar y destruir. Pero si nos cubrimos unos a otros en oración, si nos protegemos unos a otros, si nosotros adquiriéramos una responsabilidad, si antes, y Dios no permita, que nos llegue a nosotros. Porque cuando yo oro, clamo, pido y me comprometo, cuando me pasa a mí directamente o a uno de los míos. Y mientras tanto que le maten a Jacob, no hay problema. ¿Qué es para ti? Conocido. Mientras tanto que los hogares se destruyan, como no es ni el mío ni el de mis hijos, que se destruyan los hogares. Mientras tanto que los chicos se pierdan, como los míos ya son grandes. No puede ser así. Aquí nos está diciendo claramente en el versículo 5, la iglesia, no los familiares de Pedro, no los panas, no los íntimos, la iglesia,
Toda la iglesia estaba diciendo: Dios, ten misericordia de este hombre y ten misericordia de todos nosotros, porque todos estamos expuestos al acecho de este sinvergüenza del Herodes. Así que guárdanos, protégenos, ampáranos. Estamos dispuestos a dar la vida por ti, pero que no sea este el que nos cobre. Permítenos brillar con la luz de Cristo antes de que nuestros días se terminen. Entonces era un clamor, era una oración que se estaba dando. Permítame contar el resto de la historia. Había una intercesión fuerte, había un sentimiento de solidaridad en sus almas. No es que como a mí no me pasa, no. Yo no sé si me estoy poniendo viejo, que sé que me estoy poniendo viejo, aunque no me siento así. Pero yo me doy cuenta que en mi vida se va desarrollando esta sensibilidad por el dolor ajeno. Quizás porque soy pastor y algún rato ya tenía que sentir así. Digo, quizás por la edad, quizás porque veo la fragilidad de mis nietos, que les toca vivir en un mundo tan perverso, tan malvado, tan injusto, tan violento, y a ellos les falta todo. 6 años del uno, 3 años del otro, por favor. ¿Cómo no quisiera ser un amiguito de 10 años para protegerles, para ir con ellos a la escuela, para que sean intocados, para cubrirles mientras salen? Pero no puedo. Lo que sí puedo es orar por ellos. Señor, que mis nietos, a mis hijos, no les toque nadie. ¿Cuándo voy a orar? ¿Solo el viernes? No, todo el tiempo, sin cesar. ¿Qué pasó con esa oración? Bueno, yo sé que muchos pueden haber estado orando y no estaban mal, diciendo: Señor, pon paz, conformidad, por último, resignación, mientras esta situación tan dura estamos viviendo. No estaban mal al orar así. Y no es una oración que se han rendido, no, porque es una oración que se hace con los pies sobre la tierra. Decir: Dios mío, si esto nos tiene que pasar, al menos que nunca escapemos de tu órbita, que nunca escapemos de tu gracia, Señor. Así nos toca, pues nos toca. Pero separarme de ti, jamás, Señor. Y la historia continúa. Permítame leerle los versículos del 6 al 11, que dice así. Usted puede seguirme ahí, siempre con atención y con reverencia. Dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismas, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿A cuántos minutos estaba de que aclare un poquito el día, de que termine la última vigilia de la noche, para poder sacarle a Pedro a que corra la misma suerte? Ya le digo, Jacobo no fue el único, Esteban no fue el único, hubieron muchísimos mártires y mucha gente maltratada. Muchos se apartaron del cristianismo después de haber sufrido un maltrato. Dijeron: no, pues si seguirle a Cristo Jesús me cuesta esto, ahí queda. Y la Biblia dice que el que retrocede, retrocede para perdición, porque habría sido mejor nunca haber conocido el camino de justicia que, habiendo conocido, retroceder. La Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para preservación del alma. Pero no es fácil, se necesita un compromiso firme. Y aparte de un compromiso firme, aparte de vivir para agradar a Dios, porque aquí yo quiero hacer un paréntesis. El Herodes de estos tiempos está cobrando vidas, sí está cobrando vidas. Hay enfermos que mueren, hay accidentados que mueren, que no se recuperan.
Hay crisis económicas que no se restauran, que no se levantan. Pero qué distinto es saber que si Dios me llama a su presencia, voy a su presencia. A que Dios me llame a su presencia con dolor aquí en la vida terrenal, sí, y con condenación eterna. Así que eso nos debe a nosotros impulsar a ser firmes, a ser fieles, a tratar de vivir para agradarle al Señor. Y como decía Pablo, si es que vivo, vivo para Cristo, y si es que muero, muero para Cristo. De tal manera que si estoy aquí, estoy enfocado en Él. Y Pablo llegó a decir, si me toca escoger a mí, entre quedarme aquí por causa de ustedes o irme a la presencia del Señor, mucho mejor en la presencia del Señor. Entonces, no es una situación que va a sobrevenir en nuestras vidas o que la estamos viviendo en nuestras vidas, que sea fácil de llevarla, no. Quizás será, el Herodes terminará siendo el termómetro de nuestra fe, de nuestro compromiso, de nuestra dedicación para ver si pasada la prueba terminamos aprobados o terminamos alejados. ¿Qué hace una oración ferviente de una iglesia por circunstancias y situaciones que han pasado, pasan y pasarán? Me permití llamarle a esta pequeña prédica la manifestación de un Dios vivo. La manifestación de un Dios vivo. ¿Qué recordaban ellos en esos momentos? Acuérdese que era la fiesta de los panes sin levadura. Ellos recordaban los milagros asombrosos que se habían hecho para salir de Egipto. No recordaban solo la visitación del Dios de los hebreos, sino cómo se desarrolló todo el proceso para poder salir de ahí. Por un lado, recordaban la dureza de Faraón, ese corazón endurecido, que ante la calamidad que estaba viviendo decía, sí, les voy a dejar salir, y a la postre no les permitía salir. Y una insistencia y un corazón que parecía que nunca se iba a doblegar. Porque mientras más destrucción se daba en Egipto con las plagas, uno pensaría que el gobernante algún rato iba a ceder, algún rato el tirano iba a caer, pero no, cada vez tenía más endurecido su corazón. Ellos recordaban eso, pero recordaron que llegó un día, que llegó un momento en el que ellos sacrificaron un cordero y fue la carta definitiva que Dios había brindado en favor de sus hijos. Cuando inmolaron al cordero, al día siguiente pudieron salir. Ellos recordaban que Jesucristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que fue inmolado para que nosotros podamos acceder, tengamos la opción, siempre dentro de la voluntad de Dios, de poder ser liberados de esos problemas, de ese dolor que causa el Herodes espiritual. Y ellos recordaban y dijeron, claro, en esa época nadie esperaba que el mar fuera abierto. Cuando en la angustia de nuestros hermanos quedaron encerrados entre el desierto y el mar y comenzaron ya a venir los soldados de Faraón, íbamos a ser acribillados. Pero mi Dios, que es grande y fuerte, abrió el mar. Y cuando caminaron por el desierto tenían la amenaza de las serpientes, de los animales salvajes, de los amalecitas, que eran estos capturadores de la gente del desierto. Y Dios les cubrió. Y vamos a morir de hambre en el desierto, y Dios mandó el maná. Y nos vamos a morir de sed, y apareció una roca que brotaba agua. Es decir, Dios siempre hizo cosas sobrenaturales ante el dolor. A unos cobró vidas, Dios sabrá por qué. Pero otros podemos estar esperando el milagro. No sé cuál sea el propósito de Dios en medio de la adversidad, pero yo sé que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Parecería que muchas veces las fuerzas se agotan y la fe se debilita, pero Dios dice en su palabra que Él renueva las fuerzas de aquel que no tiene ningunas. Yo sé que es Dios soberano y en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, a veces permite que gente experimente el dolor sin tener la respuesta que esperaba,
Pero yo sé también que a un corazón contrito y humillado, tú, oh Dios, no lo desprecias. Sé también que hay muchas situaciones en que nos damos cuenta que las cosas para el hombre es imposible, pero su palabra dice que para Dios es posible. Dios nunca nos ha dicho cómo lo hace, simplemente lo ha hecho. Y debemos confiar y creer. Permítame terminar con una oración. Me he sentido motivado desde hace mucho tiempo en aprovechar la concurrencia dominical, que obviamente es mucho mayor a la del viernes, para poder hacer esta oración. Cierre sus ojitos. Papito Dios, bendito Señor, aquí está tu pueblo, aquí estamos tus hijos, tus hijas, Señor. Tú eres Padre y como Padre conoces plenamente a cada uno, conoces la fortaleza de uno, la fragilidad del mismo. Tú conoces las áreas que nos va bien por tu misericordia, por tu favor, por tu generosidad, por el cuidado y bondad que tú tienes para con nosotros. Y conoces la otra cara de la moneda que a veces nos toca vivir, el dolor, el quebranto, la angustia, la desolación que genera el enemigo que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Este Herodes que procura todo lo malo, que quiere hacernos apartar de ti, que quiere hacernos creer que tú no vives, pero no, eso jamás, Señor. Nosotros sabemos que tú vives, que tú reinas. Y es por eso que hoy intercedemos, tanto por nuestras situaciones difíciles, como por las de tu pueblo. Somos tu iglesia. Si tú escuchas mi oración cuando llego con un corazón contrito y humillado, ¿cómo no vas a escuchar la oración de un pueblo que tú lo reúnes domingo a domingo, mi Dios, para suplicarte que nos ayudes, que nos bendigas, que nos levantes, que nos alientes, que nos guardes, que nos protejas, que nos liberes, que nos sanes, que nos restaures, que te glorifiques en cada hogar, Señor, que tú pases a ser el Señor de cada vida de ese hogar, Señor, del padre, de la madre, de los hijos, que tú puedes sacar del vicio a los jóvenes, mi Dios, que tú puedes cambiar corazones endurecidos y orgullosos con corazones de carne, sensibles a tu voz y obedientes a tu palabra, Señor. Que tú puedes levantar las finanzas de aquellos que perdieron sus trabajos o de aquellos que por cualquier motivo quebraron, mi Dios. Tú eres Dios. Nadie esperaba que Pedro salga con vida. Estaba en la lista de los condenados por parte del enemigo, pero tú eres la resurrección y la vida. A unos resucitaste, a otros libraste del mal, Señor. Podemos ver en tu palabra y creemos en tu palabra, Señor, que si tú, en tu misericordia y en tu favor, quieres guardarnos, puedes mandar no uno, una legión de ángeles que acampen alrededor de nuestras vidas para que nos protejan. Puedes mover las fichas del universo, Señor. Puedes cambiar la actitud o la decisión del jefe malvado, del vecino impertinente, del familiar que se burla, Señor. Tú puedes cambiar esos corazones, porque tu palabra nos muestra que aunque vivimos como un pueblo real que enfrenta lo que se enfrentó antes, lo que se enfrenta hoy, lo que se enfrentará mañana, también sabemos que tú eres Dios, que has sido Dios y que siempre serás Dios en nuestras vidas. Apiádate de tu pueblo, muestra tu poder y tu gloria, mi Dios. Manifiéstate como lo que eres, como un Dios grande, poderoso y soberano. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Oremos, creamos y esperemos confiadamente en el Señor. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Poder inigualable, como jamás se apagará.
the sun.